Decía lo siguiente: si uno tiene un ángulo obtuso y siempre considerando la línea horizontal, es decir, el eje X, entonces la idea y lo que siempre vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Si este es el ángulo alfa, un ángulo obtuso, entonces vamos a nosotros a reemplazar ese ángulo alfa por un ángulo agudo. Y se le llama alfa sub r, y alfa sub r se le llama ángulo reducido, en vista que este ángulo ya es menor a 90 grados, es decir, un ángulo agudo. Entonces, si es un ángulo agudo, naturalmente tenemos que instalarlo o considerarlo o graficarlo en el primer cuadrante. Y de ahí el nombre de esto de reducción primer cuadrante, reducción al primer cuadrante. Un ángulo obtuso inclusive puede tener varias vueltas, ¿no? N vueltas. Siempre vamos a considerar el agudo de ese ángulo obtuso, y entonces vamos a trabajar solamente con el ángulo agudo. En lugar del ángulo obtuso alfa se trabaja con un ángulo agudo alfa sub r. Bueno, como vamos a referirnos solamente a los cuadrantes, ¿no? Vamos a procesar en los cuadrantes. Entonces voy a indicar en cada uno de los cuadrantes, exceptuando naturalmente el primer cuadrante, ¿no? Comenzamos con el segundo cuadrante. Y esto ya lo aplicamos en la clase anterior. Ahora vamos a remarcar, reiterar, reforzar y naturalmente entender mejor. Entonces, si estamos en el segundo cuadrante, tenemos el plano cartesiano, los ejes coordenados X e Y, el origen de coordenadas. Entonces, trazo un ángulo en el segundo cuadrante. Para ello simplemente trazamos un segmento de recta, y entonces el ángulo en posición normal es este ángulo alfa, un ángulo obtuso. Entonces instantáneamente vamos a trabajar en lugar de alfa con este ángulo agudo y le ponemos alfa sub r, ¿no? Es el reducido de alfa, ¿no? Donde este ángulo alfa sub r es el reducido, como ya se indicó en esta parte, ¿no? Entonces alfa sub r, reitero una vez más, es el reducido de alfa, y donde ya este ángulo es agudo, un ángulo agudo. Muy bien, entonces se tiene inmediatamente lo siguiente aquí, ¿no? El alfa sub r se nota claramente. Este alfa sub r es 180 o pi menos alfa. El alfa sub r es igual a, ¿no?, pi menos alfa. Entonces vamos a usar esta relación. Si usamos el sistema radial, o en todo caso, alfa sub r igual a 180 grados sexagesimales el menos alfa. Entonces, dependiendo del sistema en el cual uno trabaje, pues sabemos la equivalencia entre pi
y 180. Pues bien, de la misma manera vamos a procesar en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. En tercer cuadrante. Pues bien, graficamos el sistema de coordenadas rectangulares en el tercer cuadrante. Es considerar este segmento de recta. Tenemos aquí el origen de coordenadas. Y entonces el ángulo obtuso es este alfa, ¿no? El ángulo obtuso es este alfa. Pues bien, pues necesitamos otra vez pasar a un ángulo agudo. Instantáneamente consideramos este ángulo. Este es el reducido de alfa, el ángulo reducido de alfa. Entonces aquí también se observa claramente lo siguiente, de que este ángulo alfa, el ángulo obtuso alfa es igual a 180 más alfa sub r, o alfa igual a pi más alfa sub r, ¿no? En el sistema radial. Bueno, como se va a procesar con respecto al ángulo agudo alfa sub r, entonces alfa sub r, ¿no?, es igual a alfa menos 180 grados, ¿no? Es decir, despejamos alfa sub r y tenemos alfa menos 180 grados. Bueno, todo resulta pues de estas relaciones. Tenemos aquí alfa es igual a 180 más alfa sub r. De la misma manera, tenemos en el cuarto cuadrante y entonces aquí también trazamos el plano cartesiano. Tenemos aquí el origen de coordenadas. Considero un segmento de recta. Entonces aquí el ángulo obtuso, ángulo en posición normal, ahí está, es este alfa. Pues bien, su ángulo agudo respectivo es este ángulo de aquí, el alfa sub r, el alfa sub r, ángulo agudo. Entonces observamos lo siguiente, ¿no? Tenemos en la figura, o de la figura, que el ángulo alfa es igual a 2pi menos alfa sub r. Es una vuelta menos alfa sub r. O este ángulo alfa es igual a 360 grados menos alfa sub r. Reitero una vez más, este alfa sub r es el ángulo reducido mayor a 0 grados y menor que 90 grados, un ángulo agudo. Entonces, por ser estos ángulos alfa sub r agudos, se dice reducido al primer cuadrante, ¿no? Todo ángulo agudo está en el primer cuadrante. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que se hace con respecto a estos ángulos reducidos? Pues, inmediatamente, como ya procesamos en la clase anterior, vamos a considerar triángulos rectángulos. Para ello simplemente trazamos el pie de la perpendicular de un punto de segmento de recta y vamos a tener estos triángulos rectángulos donde justamente el ángulo recto va a estar siempre en el eje X, ¿no? Lo mismo
en el cuarto cuadrante trazamos el pela perpendicular de uno de los puntos de esta segmento recta y tenemos triángulos rectángulos. Y entonces las respuestas van a resultar solamente de considerar estos triángulos rectángulos. Y como indiqué en la clase anterior, estamos habituados a trabajar en triángulos rectángulos, ¿no?, en lugar de aprender de memoria esas razones trigonométricas en cualquier cuadrante, ¿no? Vamos a siempre graficar triángulos rectángulos para ángulos agudos. Solo que tenemos naturalmente que tener cuidado en lo siguiente, ¿no? Hemos llamado con R a la hipotenusa y naturalmente tenemos aquí los catetos, ¿no? Tenemos este cateto y este cateto. Pero esos catetos ya no son positivos siempre, entonces vamos a hablar de distancia dirigida. Salvo esa indicación, todo lo demás funciona como conocemos de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, ¿no? Solo vamos a tener cuidado que ahora los catetos pueden ser negativos, o por lo menos uno de ellos. Entonces ya no puede ser distancia, sino distancia dirigida, ¿no? Salvo esa indicación, repito, todo lo demás funciona como se conoce. Muy bien, para poder abordar los ejercicios precisamos aún indicar algunas observaciones. Considero la siguiente observación. La siguiente observación. Sea alfa un ángulo en posición normal, un ángulo en posición normal, con alfa mayor que 90 grados. Significa que puede estar en el segundo, tercer o cuarto cuadrante. Y alfa sub r, su ángulo reducido. Alfa sub r, su ángulo reducido. Ángulo reducido. Donde sabemos que este ángulo es un ángulo agudo, mayor que 0, menor que 90 grados. Entonces, la razón trigonométrica de este ángulo alfa, que puede estar en el segundo, tercero o cuarto cuadrante, es igual a más menos la razón trigonométrica de alfa sub r. Bueno, esta observación justamente nos aclara lo que había indicado, que en lugar de alfa vamos a trabajar con el alfa sub r, el ángulo agudo, ¿no?, que está en los triángulos rectángulos. Entonces no necesitamos alfa, sino más bien el ángulo agudo alfa sub r. Solo que se tiene que tener cuidado en qué cuadrante está este ángulo alfa, ¿no? Sabemos los signos de las razones trigonométricas de un ángulo en todos los cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuadrante todos son positivos, ¿no? En el segundo, seno y cosecante positivo y los restantes negativos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, todo el estudio de estos ángulos, ¿no?, justamente se reducen o se transforman en recordar estos triángulos rectángulos en vista de que alfa sub r es un ángulo agudo. Entonces aquí está indicado que todo ángulo obtuso alfa vamos a pasar a su agudo y entonces vamos a nosotros trabajar con el ángulo agudo solamente.